Muy buenos días, familias y amigos de la orientación vocacional. Esta maratón de videos que vamos a transmitir hoy va directamente dirigida a las familias y a los jóvenes que están a punto de terminar su educación media, su bachillerato, o aquellos que ya la terminaron pero todavía no han tomado una decisión vocacional. Hoy les vamos a acompañar muchísimos profesionales, alrededor de 10 profesionales de la orientación de diferentes países de Latinoamérica. Y en esta introducción tenemos como invitados a dos colegas especialistas en este tema. A mi izquierda en la pantalla, la doctora Diana Marcela Méndez, y aquí abajo la licenciada Silvia Carmona. Diana Marcela Méndez de Colombia y Silvia Carmona de Colombia. Junto conmigo estaremos compartiendo con ustedes en estos momentos tres aspectos de la orientación vocacional. Uno que tiene con aspectos macroculturales o macrosociales de la orientación. Dos, los aspectos académicos de la orientación vocacional a cargo de Diana Marcela. Y tres, los factores ya más cercanos, lo que llamamos lo intrapersonal. Entonces, mientras yo voy abriendo la presentación, Diana va a hacer una breve presentación y luego Silvia. Buenos días, familias y estudiantes. Mi nombre es Diana Marcela Méndez, como lo digo el colega Milcar. Soy trabajadora social, especialista en talento humano, con maestría y doctorado en educación. Muchas gracias. Silvia, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Carmona, yo soy licenciada y profesora en psicopedagogía con especialidad en orientación vocacional. Estoy gustosa de estar acompañando a este panel en la tarde de hoy. Bueno, muy bien, como les decíamos al comienzo, vamos a tener una maratón de videos, de videoconferencias, de videocharlas. Este sábado 5 de junio a partir de las 8 de la mañana, son conferencias, como les decíamos, a cargo de especialistas de diferentes países. Tenemos especialistas de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos, y también desde España nos acompañarán en esta serie de videocharlas y videoconferencias para la toma de decisiones, en lo que se ha llamado también la orientación para la carrera, la orientación vocacional, la orientación profesional y la orientación socio-ocupacional. A continuación yo les voy a presentar brevemente lo que llamamos los aspectos macrosociales o los factores culturales que tienen que ver con la orientación vocacional. Lo primero que le recomendamos a las familias tener en cuenta es que cuando alguien les habla de orientación vocacional, realmente le está hablando de un conjunto de cosas bastante disímiles en algún momento. Algunos estudiantes dicen, bueno, yo no estoy aspirando a la educación superior, pero cuando dicen eso están pensando en la educación universitaria. Cuando decimos educación superior, incluye la educación técnica, la educación tecnológica y la educación universitaria. De hecho, este tipo de educación técnica es optado por muchos estudiantes porque lo ven más cercano a la vida laboral que ellos quieren desarrollar. Entonces, cuando hablamos de vocación, hablamos también principalmente de lo que nos apasiona en la vida, lo que queremos, lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Debemos tener en cuenta que esas decisiones no se dan en el vacío. Esas decisiones siempre se dan en un conflicto existencial entre lo que la familia le dice al estudiante que debe ser, lo que la escuela le dice al estudiante que debe ser, porque seguramente lo ha formado para ello, y la decisión del que yo quiero ser. Entonces, a eso nos referimos con ese conflicto que esperamos con esta información y con esta formación que estamos transmitiendo, sea un poco más fácil llegar a una toma de decisión. Hay un conflicto existencial entre lo que yo quiero ser, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero hacer y en dónde quiero yo estar. Esas son las dimensiones fundamentales de las que vamos a hablar en este programa de orientación transicional para el sentido ético de la vida, justamente en una de las transiciones más importantes que encontramos en la vida, y es el paso de la educación media a la educación superior. Entonces, de eso se trata este tema. Sabemos que estamos en medio de una generación que hemos optado por llamarle la generación Sisi.
la generación que sí puede estudiar, la generación que sí puede trabajar. Hoy estamos contentos porque después de mucho esfuerzo en este país, en Colombia, se aprueba el tema de matrícula cero para la educación pública, que a pesar de ser pública no era gratuita, sino que era esa educación, la matrícula cero en la educación pública, estratos 1, 2 y 3, después de no solamente 30 días de paro, sino desde un año por lo menos los estudiantes vienen trabajando en este tema. Entonces, luchando para que su sueño en medio de condiciones difíciles como la deuda externa, la corrupción política, la impunidad, la mala administración, sea posible que los jóvenes construyan un sueño en su país, que si opten por marcharse o por irse, no sea por obligación, sino porque opten por eso, no porque en su país no haya posibilidades de construir proyectos de vida. Un segundo principio que consideramos que tengan en cuenta es que es el principio que consideramos de proactividad. La vida se vive hacia adelante. Sí, hay que mirar atrás. Atrás tenemos problemas, tuvimos problemas académicos, tuvimos problemas convivenciales posiblemente, pero lo importante es que nos proyectemos hacia el futuro. La vida solamente puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Siempre hay un futuro. Eso es importante tenerlo en cuenta. También es importante que en esas condiciones que mencionábamos, entendamos que un principio fundamental para construir proyectos de vida es el de la autodeterminación, que sean proyectos determinados por mí mismo y no por lo que lo dicen, por lo que dicen los demás, por lo que exige la familia, por lo que exigen inclusive los amigos. En muchos casos hemos encontrado que estudiantes le dan gusto a la familia, complacen a la familia en estudiar una carrera que la familia quiere, inclusive terminan esa profesión, cuelgan su diploma en la pared, pero ellos se dedican a hacer otras cosas. Entonces es fundamental que haya un sentido de autodeterminación y un sentido de pertenencia. ¿Dónde quiero yo construir ese proyecto de vida? ¿Dónde quiero pertenecer? Por eso hablamos del ser, el tener, el hacer y el estar. Adelante vamos a hablar un poco acerca de eso y que nos sumemos a un sueño nacional. Qué bueno que el sueño nacional no sea irse del país. Qué bueno que el sueño nacional sea mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de vivienda, de salud, de educación, de protección, de bienestar en nuestro país y que solamente eso es posible mediante el desarrollo profesional que cada uno de ustedes va a escoger. Esperamos que por lo menos ustedes piensen ser el próximo inventor de la vacuna contra el COVID, por ejemplo, que algunos de ustedes pueden, piensen ser el artista de renombre como Shakira, como Juanes, y que cada uno de ustedes conserve ese sueño de ser aquello que quieren ser. También esperamos que esos proyectos de vida que ustedes están construyendo sean proyectos de vida éticos, con un alto sentido de pertenencia, como mencionábamos. Esos factores que mencionamos de la corrupción, por ejemplo, estarían subsanados si nuestra vida, si todas las vidas que construimos, si todos los proyectos de vida que construimos se arman, se estructuran sobre esos principios éticos, de no mentir, no robar, no estar ociosos. Esperamos que sus proyectos de vida sean proyectos de vida, ante todo éticos, entendiendo la ética como la preocupación que tienen las consecuencias de nuestras acciones sobre los otros. Y sobre los otros es los amigos, el barrio, la comunidad, todas las personas, la sociedad en general, que piensen que sus acciones profesionales y personales tienen efectos en la vida de todo un país. También esperamos que ustedes consideren que sus proyectos de vida sean estéticos. A esto nos referimos con que piensen que su vida es una obra de arte y las obras de arte son irrepetibles, son únicas, son especiales, son de admirar. Qué bueno que la vida que construyan sea así, digna de admirar. Citando a Heráclito, dice que nadie puede atravesar el mismo río dos veces, nadie puede vivir la vida dos veces. Entonces, si bien tenemos todo el derecho a cometer errores, pues también tenemos derecho a ensayar, a practicar para que las cosas nos salgan de la mejor manera posible. Con un sentido de trascendencia, nuestra vida es única, irrepetible, no, nadie la puede vivir por nosotros, pero también tiene implicaciones hacia el futuro. Uno pensar en qué va a quedar de mi vida como ejemplo para mis hijos, para las próximas generaciones. También esperamos que los proyectos de vida sean sostenibles. Para poder ilustrar este tema, tomamos la biografía de Joshua Bell, el caso de Joshua Bell en 2007, uno de los violinistas más reconocidos actualmente. En 2007 el Washington Post hizo un experimento y le pidió a Joshua Bell, un violinista que cobra miles de dólares por una sola presentación,
que tocara gratuitamente en el metro de Washington durante una obra de Bach de alta complejidad. En este caso, entendemos lo siguiente. Joshua Bell es una persona que tiene actitudes con C, la mejor actitud para transmitir su arte, y aptitudes con P. Lo hace con un desempeño admirable, reconocido mundialmente, y por eso le pagan miles de dólares por una sola presentación. El hacer, la dimensión del tener y la dimensión del hacer. ¿Qué hacía? Él lo hizo de la mejor manera, con la mejor actitud. Se puso a tocar en el metro de Washington, esperando a que la gente se detuviera un momento a escuchar su obra. Solamente algunas personas se detuvieron por algunos momentos a escuchar esta presentación. Algunas personas arrojaron unas monedas en la funda del violín de este músico y solo el violín cuesta millones de dólares. O sea, es una cuestión impresionante. Pero esto no fue suficiente. Ni el violín, ni el violinista, ni la obra que interpretaba fue suficiente para que la gente se detuviera a escucharlo. Solamente una señora lo reconoció como un gran violinista porque ya lo había visto en alguna otra presentación. Y eso fue todo. Recogió unas cuantas monedas, 37 dólares aproximadamente. Todo esto para ilustrar que para que un proyecto de vida sea sostenible no solamente es necesario con que tengamos actitudes y aptitudes y que lo hagamos con un buen nivel de desempeño. Necesitamos estar en el lugar indicado para ser valorado. Y eso tiene que ver con tener sentido de pertenencia, donde yo pueda ser valorado. Bien, a esto nos referimos con proyectos de vida sostenibles. O sea, es sostenible un proyecto en la medida que obviamente, no solamente económicamente, sino a nivel de desarrollo personal nos permite ir generando ingresos y dividendos, no solamente en lo económico, sino en lo personal, proyectos de vida sostenibles. También esperamos que los proyectos de vida que ustedes construyan tengan sentido de pertenencia y que sean solidarios, que pensemos no solamente en el beneficio personal de yo generar unos ingresos para mí y de pronto para mi familia, sino la incidencia que eso tiene en toda una comunidad. Proyectos ecológicos. Nos referimos a proyectos ecológicos con esta frase. Cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado de la vida. Primero que todo, derivamos de esto el sentido de no arrasar con el medio ambiente en el que estamos para construir un proyecto de vida. Antes se consideraba muy digno arrasar bosques. El símbolo de muchos municipios en Colombia es el hacha y el machete sobre un tronco cortado. Creo que esto es algo que queda en el pasado y que debemos tener sentido de futuro. No podemos arrasar con todos los recursos, sino que pensar en las próximas generaciones que también dependen de ellos. Y finalmente esperamos que esos proyectos de vida sean sinérgicos. Con sinérgico nos referimos a que con un solo proyecto de vida pueda yo realizar todas mis necesidades humanas. Con mi profesión como psicólogo puedo yo desarrollar mi necesidad de identidad y descubrir quién soy, quién puedo ser en esta sociedad. Mi necesidad de subsistencia y protección pueda devengar los recursos mínimos básicos para esta necesidad de subsistencia y protección. La necesidad de creación y participación. Puedo yo crear en mi profesión nuevas estrategias, enfoques, metodologías para hacer mi trabajo de una mejor manera. Puedo participar a través de esa profesión en un grupo social significativo para mí. Puedo desarrollar necesidades de recreación y libertad. Puedo realizar necesidades de afecto y entendimiento. Me considero valorado, afecto, me considero valorado en la comunidad profesional a la que pertenezco y a la comunidad social a la que pertenezco. Entendimiento, puedo entender mejor el mundo y la sociedad que me rodea. Puedo comunicarme y entender los mensajes que recibo de un medio social. Todo eso tiene que ver con la construcción de sentido de vida. Escoger una carrera no simplemente se trata de buscar algo de lo cual vivir. Se trata de encontrarle un sentido a lo que tengo, a lo que hago y dónde estoy. Bien, esos aspectos que son bastante generales se van precisando en el ámbito de lo académico. No solamente es suficiente con escuchar este discurso que yo acabo de decir, sino que esto hay que aterrizarlo en la vida académica. Y la vida académica obviamente no se acaba cuando terminamos la educación media y empezamos la educación superior. Al contrario, allí se enfatizan algunos aspectos de los cuales
la colega Diana Marcela Méndez nos va a hablar. Aspectos académicos de la orientación vocacional profesional. Muchas gracias, Amílcar. Pues primero reconocer el papel esencial y fundamental que tiene la familia en estos procesos de elección y toma de decisiones de los jóvenes. Un proceso, por cierto, que no inicia cuando los estudiantes están en grado 10º o en grado 11, sino que es un proceso a lo largo de la vida. Pues la parte académica no solamente se circunscribe, digamos, a un escenario oficial o un escenario formal como la escuela, como escenario de transición, sino que esos procesos académicos y formación inician al interior de la familia, con el desarrollo de ciertos hábitos, de ciertas normas, de ciertos patrones y con el desarrollo de algunas creencias. Entonces es importante reconocer el valor que tienen ustedes como familia en estos procesos y no solamente en lo que he mencionado, sino también que de alguna manera a nivel económico ustedes se convierten como en esos patrocinadores de sus hijos y de sus hijas en esa toma de decisiones y en esos proyectos de vida. Eh, Todos somos de alguna manera conscientes de que los últimos 2 años la situación en América Latina ha cambiado un poco, ha estado, digamos, bajo el tinte de marchas, de paros, de manifestaciones en diferentes países como Ecuador, como Perú, como Chile, como Argentina, como Colombia, como México, en donde de alguna manera los jóvenes han querido como reivindicar eso que nos planteaba Amílcar, como una generación de sí se puede, donde sí hay opciones y sí hay oportunidades. Pero también tenemos que reconocer nosotros como adultos que el mundo ha cambiado, o sea, el mundo que nosotros tuvimos que enfrentar como estudiantes, como adolescentes, como jóvenes, es un mundo totalmente diferente al que tienen que enfrentar nuestros hijos, nuestros sobrinos en el día de hoy. En parte por esas consecuencias de la globalización, en parte porque esos elementos que mencionó Amílcar del contexto hacen que de alguna manera nos pensemos la elección vocacional de una manera diferente, en el sentido de que, por ejemplo, para nuestros abuelos era una sola decisión y una sola vocación, y eso se mantenía a lo largo de su vida, entraban, digamos, a un mundo laboral, y en ese mismo mundo laboral o en ese mismo cargo obtenían una pensión. Hoy tenemos como que sacarnos cambiar ese chip y pensarnos que hay otros elementos y hay otros escenarios de posibilidades, pero también de limitaciones, o más bien nosotros lo vemos como escenarios nuevos de oportunidades. Ahorita las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten contar con mucha información que antes no existía, pero en esa información, de que la información no sea bastante, no sea suficiente, no solamente sea suficiente, sino sea clara. ¿Para qué? Para tomar una mejor toma de decisiones. Siguiente. Entonces, en ese escenario de la familia y la escuela, como escenarios de transición a esa vida adulta, encontramos 3 elementos esenciales dentro de la parte académica, que son las capacidades, las habilidades y las actitudes, que si bien mi compañero Amílcar mencionó algunas de ellas, es importante como entrar a ahondar en el significado de cada una. Las capacidades como aquello con lo que ya nacemos, y que me permite determinar si soy capaz con lo que poseo. Y ahí entra, digamos, lo que se conoce como las personas comunes y corrientes o normales, pero también entran quienes poseen capacidades excepcionales o quienes tienen capacidades disminuidas también, que hacen parte también del escenario escolar y pues obviamente del escenario familiar. También encontramos las habilidades como esas aptitudes con P, que podemos desarrollar, podemos transformar a lo largo de la vida. Eh, los desarrollos de la neurociencia y la epigenética nos llevan a descubrir, a reconocer que esas características o rasgos de la personalidad que hace unos años pensábamos como inmodificables, así soy, así me voy a quedar, ya se ha descubierto que tenemos esa destreza para transformarlos, para desarrollarlos. Y en tercer lugar tenemos las actitudes, como esas posiciones, esas posturas que tenemos frente a una situación, a enfrentar o a resolver. Entonces, digamos que esta generación es una generación más libre en el tipo de creencias que tiene,
una generación un poco más distante de lo que es la religión, pero no por eso quiera decir que no tenga un sentido de lo que es la trascendencia, de lo que es la pertenencia y de lo que es la espiritualidad. Tres aspectos que son esenciales que tengamos en cuenta en estos procesos, como mencioné anteriormente, que van desde que el niño o la niña nacen hasta a lo largo de su vida, y por eso hablamos de que precisamente la orientación vocacional debe ser un proceso a lo largo de la vida, no solamente concentrarse en 10º y 11, sino a lo largo de la vida. Yo como padre, como madre, hacer como ese recuento de, bueno, esa exploración que hice de mi hijo o de mi hija, hacia dónde es más encaminable como su elección y su decisión vocacional. En ese sentido, tenemos ahora 4 aspectos esenciales en términos de habilidades y aptitudes. El primero tiene que ver con el pensamiento crítico, sistémico y creativo, y acá es donde la familia juega un papel esencial en el sentido de permitirle a los niños y a las niñas el cultivar la curiosidad, la apertura, una mentalidad en donde el niño siempre está curioseando, no cortarles, digamos, las alas, permitirles que ellos pregunten, que ellos exploren. Eso hace parte como de nuestro papel como familia en ese escenario. El segundo elemento, siguiente, Amilcar. Y pues ese pensamiento sistémico tiene que ver mucho con lo que está sucediendo, por ejemplo, a nivel de Colombia, en ya más de un mes de paro, de que ya los jóvenes no están pensando solamente en ellos, sino están pensando en un conjunto como sociedad en general. El segundo aspecto en torno a esas actitudes, es decir, esas posiciones, esas posturas y esas habilidades, tiene que ver con las formas de vivir, con las maneras de relacionarnos y con las herramientas para integrarse al mundo. Entonces, esencialmente los jóvenes nos han demostrado la frase que está ahí, de que ellos quieren una sociedad donde se rompa un poco esa estructura del individualismo, donde para poder llegar a donde yo quiero tengo que pasar por encima de los demás, tengo que arrasar, tengo que desconocer, tengo que ignorar, sino al contrario, se asumen en una postura de solidaridad, en donde juntos somos capaces de transformar. Y es ahí en esas formas de vivir donde se establecen como aspectos como estilos de vida saludables. Vemos otras posturas por parte de los jóvenes como en el hecho de considerarse veganos, de no recurrir al consumo de la carne, entre otros aspectos, digamos, que ellos han venido transformando dentro de esos estilos de vida saludable. Y también dentro de esos elementos de socioemocionalidad, ¿no? Porque a veces están tan conectados de la tecnología que a veces se aíslan de ellos mismos y de las personas que tienen un poco a su alrededor. Entonces, esencial y fundamental el papel que ustedes como familia tienen en ese desarrollo emocional de los jóvenes, en esa empatía, asertividad, resiliencia y entusiasmo por la vida, de hacerlos mirar como en esa actitud de tener esperanza frente a la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, consideramos que aprendizajes de por vida requieren una orientación de por vida, y establecemos acá algunos elementos esenciales importantes que ustedes como padres deben tener en cuenta en esos procesos de orientación vocacional y profesional, como el trabajo en equipo, es decir, usted tiene que ser un aliado de su hijo, no un opositor. Eso implica que usted también se convierte de alguna manera en orientador de ese proceso de toma de decisiones de sus hijos, en un compañero, en un colaborador, y de alguna manera que usted tenga esa posibilidad de mirar hacia atrás, a comprender un poco las inseguridades que usted tenía cuando se enfrentó unos años atrás a esa toma de decisiones, a esa elección. Esa conciencia, valoración y sensibilidad de las diferencias culturales, que ya no son los mismos jóvenes de antes, no actúan ni miran el mundo de la misma manera porque simplemente no es el mismo mundo, es un mundo diferente. Ese conocimiento del proceso del desarrollo integral, que ya hablamos más que de una elección vocacional o profesional, de un diseño, de un estilo de vida,
en donde mi ocupación o mi vocación puede ir cambiando a lo largo de ese proceso. Yo me puedo ir transformando y puedo hacer diferentes cosas para tener ese estilo de vida que he decidido, que he elegido tener. Una conducta ética y profesional, es decir, que me lleve a que no todo sea válido y que por encima de mi supervivencia personal no esté por encima de la supervivencia como especie o como colectivo. Y eso implica que ustedes acompañen a sus hijos en ese proceso de autoconocimiento de ellos, de, de como un conjunto, ¿no? Se dice mucho que el amor verdadero es más esencial, ese amor de padre y de madre, porque es un amor incondicional, es decir, es un amor que considera esos aspectos positivos y esos aspectos negativos como un todo y se valora y se aprecia a esa persona desde esa unidad. Entonces es importante ese conocimiento que ustedes tienen de los chicos para entrar, digamos, como a ayudar y a orientar en ese proceso y fundamental la comunicación, que les permitan a ellos, a los jóvenes que tengan esa apertura para manifestar y compartir sus certezas, pero sobre todo sus preocupaciones, sus inquietudes y sus dudas. Muchas gracias. Bien, hemos venido de lo general a lo más específico, que es de lo cual nos va a comentar la colega Silvia Carmona, de Argentina. Ya vimos los aspectos generales, que qué es lo que espera la sociedad de nosotros, cómo el sistema educativo contribuye a esa formación de lo que se necesita ser, tener, hacer y estar. Y finalmente cerraremos con Silvia, que nos comparte estos aspectos intrapersonales, lo más cercano, como llamado, lo más cercano a nuestra vida personal, los factores de tipo intrapersonal. Adelante, Silvia. Bien. Buenas tardes a todos. Teniendo en cuenta el momento en el cual están atravesando los jóvenes, que es un momento de búsqueda, un momento de futuras elecciones, es tiempo de escuchar para los padres, para poder elegir y escuchar las voces de ellos. Fundamentalmente abrir diálogos donde compartir experiencias. ¿Podría ser la primera diapositiva? ¿Sí? Bien. Gracias. Entonces, este tiempo de escucha tiene que ver con diálogos donde compartir experiencias, repasar historias, recorrido, con quiénes, en qué circunstancias, qué cambios hubo, por qué motivos, qué cosas permanecieron, escuchar diferentes puntos de vista, prestar atención a las diferentes situaciones y contextos de cada historia. Ese es un poco la idea de poner atención en el sentido de escolaridad de cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, para armar con ellos un relato biográfico de todo su itinerario o su recorrido escolar para que de alguna manera se vayan insertando en un nivel superior. Charlar con esas personas que estudian y trabajan, leer cuentos, que narren historias, imaginar distintos comienzos, inventar distintos finales, contar con otros para ir narrando la propia historia. En definitiva, acompañar en ese relato biográfico para motivar e invitar a transitar los pasos del proceso de elección de carrera. Este acompañamiento implica un cambio en el modo de interacción entre padres e hijos. Para esto es importante conocer qué necesidades tiene el otro, que sería el joven, el hijo, para poder acompañarlo con menos dependencia y más autonomía, dándole lugar a evitar los prejuicios y los mandatos, es decir,
Si hay un papá que es abogado, una mamá que es médica, no por ello el joven debe seguir estas profesiones. Es muy probable que aquellos que sigan una carrera familiar por obligación abandonen tempranamente esa carrera. Es importante que aprendan a elegir, a elegir a partir de su propia historia. A través de una lectura y de un acompañamiento que les permita encontrar un verdadero proyecto y un verdadero sentido de vida, fundamentalmente interiorizándose en lo que ellos quieren de sí, lo que son sus intereses, sus habilidades, sus aptitudes, como decía la colega Diana, teniendo en cuenta que la vocación no es algo que sobreviene de un día al otro, sino que es un proceso que va cambiando a lo largo del tiempo y en ello cumple un papel fundamental la escuela a través de la transmisión de los conocimientos. Entonces, la construcción de su propia historia o la perspectiva biográfica, narrativa que vayan introduciendo en lo que son, en lo que quieren tener, en lo que quieren hacer y a dónde quieren estar con esto que traen, les va a permitir un sentido de pertenencia y los va a incluir en ese mundo para el cual están invitados a seguir construyendo distintas perspectivas. Esos pilares conceptuales permiten de alguna manera lograr un desafío de poder lograr dicho de otra manera, lo que quieren ser. No todos los jóvenes pueden llegar a ser futuros profesionales. Eso es como muy importante tener en claro las familias. Hay muchos chicos que logran ese sentido del tener, el hacer y el estar en una ocupación, en un trabajo que les va a permitir un bienestar no solamente individual, sino un bienestar con el mundo y con los otros. Entonces, es importante darles la libertad para poder realizarse en este mundo, lograr ese proyecto de vida a través de la escuela. La próxima, por favor. Entonces, como les decía, a partir de los propios relatos que va acompañando la escuela y que va acompañando a la familia, es a partir de ese relato que de alguna manera van a encontrar la pasión por el ser, por el hacer, por la propia experiencia y los distintos caminos para poder encontrar su rumbo en la vida. Es muy importante en la construcción de sentido. Por eso la escuela también cumple un rol fundamental, que es el rol, la próxima, de acompañar a los jóvenes en su transición a la adultez. Esa construcción a la adultez es la ayuda que cada uno pueda diseñar en libertad para su propio proyecto de vida. Es un desafío de generar espacios de comunicación fluida y por sobre todo en donde prima la escucha atenta, la escucha de los padres y la escucha de los docentes, que también son orientadores, no solo transmisores de conocimiento. En esos espacios, en esos lugares para hablar, para polemizar, intercambiar, confrontar, que den la posibilidad de reapropiarse de preguntas fundamentales y desarrollar esas habilidades. Entonces la escuela cumple una función potenciadora y orientadora conjuntamente con otros profesionales como psicólogos, psicopedagogos, para abrir a nuevos horizontes de sentidos. Y la escuela, a partir de esta fundamentación, además de cumplir una función de socialización y una función de enseñanza, adquiere un sentido, tanto para el joven como para la familia. Es a partir de lo que quieran lograr, de las crisis que se van dando a lo largo de la vida, como que el joven va aprendiendo y va internalizando lo que va queriendo. Eso es la vocación, ese proceso de interjuego de factores individuales y factores familiares, de factores sociales,
y, ¿por qué no?, también de aquellos factores escolares que inciden a la hora de elegir. Pero no elige, como decían los colegas anteriormente, el joven no elige al terminar la escuela secundaria, sino que elige a lo largo de toda la vida, con pequeñas cosas que les va proveyendo la familia mientras va creciendo. Pero ahora la decisión y la responsabilidad no es compartida, es individual, esa es la diferencia. Es importante entonces consolidar ese sentido de que hay un otro diferente que va a elegir y que debe ser respetado en cuanto y en tanto tiene una posibilidad de ser libre en el mundo y va a responder de acuerdo a sus posibilidades de tener, de ser y de hacer en el mundo. Eso, de alguna manera, le da ese sentido de pertenencia en el mundo. Muchas gracias. Bueno, está poco tiempo en este video, pero nos queda toda una jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como les decíamos, vamos a tener esta maratón de videos de orientación vocacional profesional, que seguramente a los estudiantes y a sus familias les va a permitir llegar a tener cosas más claras, cómo tomar decisiones. Tenemos una caja de herramientas disponible, toda esta caja de herramientas está disponible a través de la carta de orientación vocacional, que va a estar fijada en un link debajo en los comentarios de este video. A partir de esta carta usted puede vincularse con todos los videos y con el mensaje fundamental que hemos propuesto. Y le damos las gracias a los profesionales que nos acompañaron en este día, en esta jornada, abriendo toda esta maratón de videos y de conferencias acerca de la orientación vocacional. Gracias a Diana Marcela Méndez, a Silvia Carmona, que nos acompañaron, y les invitamos nuevamente a que no se pierdan ninguno de estos videos. Invite a su familia, invite a su papá, a su mamá, al abuelito, al tío, porque sabemos que la familia extensa también le interesa este tema de toma de decisiones en hasta los amigos. Invítenlos a ver estos videos, que estoy seguro que les van a servir. Como les decía, esperamos que esta decisión no sea una decisión apresurada, sino tiene una decisión clara, sino tiene lo que algunos llaman una madurez vocacional. Pues tranquilo, espere, reflexione. Hay cosas que se pueden hacer para ir avanzando, mejorar las habilidades comunicativas, la expresión oral, escrita, la comprensión oral y escrita. Todos estos son elementos que podemos ir haciendo mientras esto se regulariza, pero no perdamos tiempo, porque el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue pasando, y bueno, tenemos que aprovecharlo al máximo. Muchísimas gracias, nos veremos durante esta maratón. Siempre vamos a estar allí disponibles para ustedes. Los comentarios, vamos a estar pendientes de los comentarios que ustedes escriban para responderles oportunamente. Muchísimas gracias, muchachos, que disfruten de esta maratón de videos, de videoconferencias acerca de la orientación vocacional profesional u orientación para la